Esta sesión de riesgos y yo creo que vamos a dar unos minutos también antes de que acabe la clase para dar una revisión rápida de todo el material, ya pensando en nuestra evaluación que tenemos el día viernes, ¿no? Nosotros conversábamos antes de salir de empezar este intermedio sobre la necesidad de contar con modelos de gestión de riesgos, ¿no? Y cuando hablamos de modelos de gestión de riesgos, tampoco tenemos que inventar la pólvora, ¿ya? O sea, hay cosas que ya existen en el mercado y que nos hacen mucho sentido al momento de querer gestionar los riesgos. Dentro de los modelos más usados del enfoque, utilizados para hacer enfoque basado en riesgos, están, por ejemplo, los modelos ISO, ¿no? Está, por ejemplo, el modelo australiano, ¿no? El modelo australiano es un modelo que ya data más o menos de los 90s, que se hizo en Australia, pero que es, si bien es un modelo sencillo, es un modelo que no ha perdido vigencia y que ha seguido, y más, y ha sido como que el punto inicial para muchos otros modelos que se han especializado, se han profundizado después, ¿no? Entonces, y bueno, y en el caso de los modelos ISO, ya sabemos esos estándares, es importante reconocer y recordar siempre que el modelo o el estándar ISO para lo que es gestión de riesgos, lo que hace es tratar de o indicarnos el nivel de calidad del proceso en el que nosotros estemos haciendo la gestión de riesgos, pero no es una valoración del nivel del riesgo, ¿de acuerdo? O sea, el modelo ISO, y vamos a ver la ISO 31000, que es la asociada a gestión de riesgos, lo que hace es decir si tu procedimiento para gestionar el riesgo está en lineamientos normales, ¿no es cierto? Está en lineamientos normales. Eso es lo que te dice el estándar, el estandarizo. Pues no te dice el estandarizo que la ponderación de riesgo que tú le has dado a un factor determinado es buena o es mala. Eso no. Es como decir que tengas una norma ISO para tu fábrica de sillas. ISO lo que hace es certificar que tu procedimiento de fabricación de sillas es el adecuado, pero no emite ningún juicio de valor respecto de la calidad de una silla que hayas hecho, porque ISO está enfocada al proceso de creación de sillas, no al producto final silla. Entonces, igual pasa en riesgos. Tu modelo ISO, que es la ISO 31000 de gestión de riesgos, te dice que tu metodología de gestión de riesgos está alineada a un estándar internacional, que ya es bueno, pero no quiere decir que tu ponderación o tu calificación de riesgos es la mejor, es la adecuada, ¿no? Yo les mencionaba que a nivel del estándar australiano, en lo que es administración de riesgos, es el más usado, es uno de los más antiguos, del año 99, pero que no ha perdido validez, ¿no? Es una guía genérica y muchas organizaciones la siguen, muchas organizaciones, y es más, muchos estándares internacionales los han tomado como punto de partida. Muchas regulaciones en general en ámbito de riesgos del mundo se han apoyado en lo que es este estándar australiano, ¿no? Ya evidentemente, dependiendo de la realidad de lo que se quiere evaluar, muchas metodologías han customizado o han especializado algunas partes de este modelo australiano que termina siendo general siempre, ¿no? Y ese estándar australiano lo que hace es graficar esa vista que ustedes están viendo, ¿no? Lo que dice que es primero lo que tenemos que hacer es establecer el contexto del ámbito de riesgo que yo quiero controlar o que quiero gestionar. Luego, identificar los riesgos, ¿no? Ya lo hemos visto antes. Analizarlos para determinar cuáles pueden ser riesgos que realmente valen la pena tratar y cuáles no tanto. Evaluar los riesgos, que es darle ponderaciones. Tratar los riesgos, como decía Karina, es donde le pones el control, ¿no es cierto?, en ese tratamiento de riesgos. Y todo eso siempre con un constante monitoreo y revisión, ¿no? Porque evidentemente lo que se busca es que este modelo, conforme pasa el tiempo, cada vez sea mejorado, ¿no? Cada vez vaya mejorando el modelo. La mejora constante es algo que nosotros vamos a buscar casi de manera, eh, casi de manera natural, ¿no? De manera inconsciente. Como parte de ingenieros industriales siempre vamos a estar buscando eso. Y en paralelo de un ejercicio y la puesta en práctica de procedimientos de comunicación y consulta. Porque nosotros necesitamos que este modelo de gestión de riesgos finalmente sea compartido y sea asumido por toda la organización.
no necesitamos que solamente el modelo de enfoque basado en riesgo lo conozcamos los que trabajamos en riesgos, los que hacemos riesgos, no, o sea, de eso tiene que saber todos, desde el gerente general hasta el practicante, hasta el último practicante de la empresa. Todos tienen que entender cuál es el modelo de gestión de riesgos, ¿no? Entonces, nos habla también este enfoque del estándar australiano, lo que es el proceso de administración de riesgos, qué cosas es lo que se tiene que hacer, el contexto, qué cosa incluye, aspectos financieros, operativos, competitivos. Muchas veces, y ya el estándar australiano lo indicaba también, el factor político incluso, ¿no? Porque sabe que las empresas se desarrollan en entornos sociales, en sociedades donde también hay cierta injerencia de factores sociales, de factores legales, factores políticos, ¿no? Eh, y esa gestión de riesgos te hace también determinar por qué es que en determinadas condiciones, ante determinadas coyunturas, las empresas tienen una tendencia a mejorar o, digamos, a realizar un ejercicio específico de una gestión particular de riesgos, ¿no? Cuando es que sienten que hay mayor exposición de riesgos. Y eso lo estamos viviendo nosotros el día de hoy, ¿no? Estamos aquí en Perú, estamos en un momento donde estamos a pocos días de una elección presidencial, donde evidentemente los indicadores de nivel de riesgo de todas las empresas están altos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay incertidumbre. Saben que lo más crítico que puede existir siempre a nivel de riesgos, y eso es lo, digamos, lo más crítico que puede ocurrir siempre, es la incertidumbre. Y desde el punto de vista empresarial es lo peor que le puede ocurrir, porque cuando un inversionista, un accionista, no tiene una seguridad razonable del entorno en el que le está operando, se va a ver siempre desanimado a seguir invirtiendo. Y finalmente lo que genera o lo que dinamiza un modelo económico es la inversión. Sin inversión no puede haber un modelo económico que camine. Pero esa inversión, evidentemente, si el inversionista o los accionistas perciben incertidumbre, no la van a poner. Más bien al contrario, empiezan a recoger inversión. Por eso es que después vemos cosas como las que pasan ahorita, ¿no? El tipo de cambio sube normalmente. ¿Por qué? Porque la gente cómo recoge inversión. La recoge en divisas, ¿no? La recoge en moneda dura. O sea, tú quieres recoger inversión, no vas a recoger soles, digamos, ¿no? En primera instancia buscas recoger dólares. Entonces eso hace que el tipo de cambio también suba, ¿no? Luego veíamos lo que es el análisis de riesgos, ¿no? Dentro de este esquema, ya hemos hablado de lo que es identificación, análisis de riesgo, identificar cuáles pueden ser las consecuencias y las probabilidades relacionadas con la ocurrencia de estas consecuencias. Es lo que tú tienes que analizar también. ¿Por qué? Porque en el análisis tú identificas cuáles pueden ser los riesgos que realmente necesitas controlar, los riesgos que realmente necesitas gestionar para que tú puedas, en ese sentido, tú puedas determinar cuáles son los que deben formar parte de tu modelamiento y cuáles tal vez no sean tan críticos como para poder incluirlos en el modelamiento, ¿no? El tratamiento de los riesgos, ¿no? Y finalmente poder establecer, cuando ya hablamos de matriz, de lo que son los dos ejes de la matriz, ¿no? Un eje que es la consecuencia o el impacto y otro que es la probabilidad. Cuando hablamos de consecuencia e impacto, no hay una postura uniforme en todo lo que sea gestión de riesgos para decir cuántos niveles debes tener, ¿ya? Normalmente, normalmente muchas empresas tienen entre 3 y 5 niveles. Ustedes lo que están viendo ahora mismo es un ejemplo con 5 niveles, ¿ya? Yo he visto en empresas que suelen usar 3 y 5 niveles. Por ahí algunas las he visto que llegan a usar hasta 7 niveles, pero más de eso ya no. Más de eso ya no. En mi opinión personal, ¿cuál es el modelo que yo, o los la cantidad de niveles de riesgo que yo suelo hacer en mi actividad profesional? Yo suelo manejar 5 niveles. 3 niveles me parece que son muy pocos y por lo tanto ya puedes perder cierta precisión, sobre todo, o pierdes la sensibilidad para saber cuándo pasas un riesgo inherente a un riesgo residual, porque como son grandes conjuntos, 3 niveles, tendría que ser muy marcado o estar muy cerca a la frontera para decir que pasas de riesgo alto a riesgo medio o de riesgo medio a riesgo bajo.
En cambio, cuando tienen 5 niveles, es mucho más fácil esa gestión. Ahora, bajo ese argumento, alguien me podría decir, pero entonces, mientras más niveles es más preciso, mejor tengamos una matriz de 50 niveles, pues, ¿no? Pero ¿por qué no tenemos una matriz de 50 niveles o de 1 millón de niveles? Porque ya operativamente es más complicado gestionarla, ¿no? Recuerden que nunca es bueno ningún extremo, ni tener muy poquitos ni tener muchos niveles tampoco, porque después se te puede complicar un poco la gestión, ¿no? Y cuando hablamos de estas consecuencias de impacto, partimos desde niveles que pueden ser considerados como insignificantes, o sea, que no haya casi no haya pérdidas financieras, ningún perjuicio, hasta lo peor que puede pasar, que el estándar australiano dice ya es un nivel catastrófico, ¿no? Por ejemplo, la muerte, ¿no? Muerte de empleados, ¿no? Que mueran empleados en una actividad, ¿no? Que el empleado vayan sin su arnés de seguridad, es un riesgo alto porque se cae de un edificio y se muere. Entonces, eso, tema de muerte. Un tema también de enorme pérdida financiera en sector financiero, por ejemplo, que sería catastrófico, pérdida de la licencia, ¿no? Que un regulador te quite la licencia de funcionamiento, ya no puedes operar, ¿no? Así tengas mucha liquidez, tengas dinero, ya no puedes operar, ¿no? Si es que te quitan la licencia de funcionamiento. Y eso a nivel de consecuencias o impacto. El otro eje que es a nivel de probabilidad. Y cuando hablamos de probabilidad, igual, yo he visto entre 3 niveles y 7 niveles normalmente, ¿no? El más práctico es el de 5, el que yo también suelo usar, y uno determina a nivel de probabilidad, por ejemplo, los niveles que son raros, que ocurren solo en circunstancias excepcionales, hasta niveles de casi certeza, donde esperas que ese evento ocurra en la mayoría de veces. O sea, prácticamente es como que ya está cantado que va a ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, uno empieza a hacer esa gestión a través de o esta intersección, este juego de estas dos variables, de la consecuencia e impacto, con el de la probabilidad, a través de una matriz de riesgo, ¿no? O lo que le llaman algunos es mapa de calor, ¿no? Algunos le ponen colores, entonces le ponen el mapa de calor y dicen que todo lo que está en zona roja, le ponen así, que es una E de riesgo extremo, y después una parte amarilla y después al final una parte verde, ¿no? Como de riesgo alto. ¿Qué cosa es lo que te dice el modelo de gestión de riesgos? El modelo de gestión de riesgos es bueno porque además nos ayuda a priorizar. Y algo que ocurre en todas las organizaciones es que tenemos recursos limitados. Como tenemos recursos limitados, no podemos hacer todo lo que queremos. Entonces necesitamos tener un criterio para ordenar las cosas que tenemos que hacer, un criterio para priorizar. Y ese criterio tiene que ser un criterio técnico. Entonces, nuestro criterio técnico es la aplicación de una metodología de gestión de riesgos, con todo lo que ya hemos conversado, con todo lo que eso implica, desarrollar el modelo, hacer tu matriz, todo lo que implica, ¿no? Y entonces, una vez que ya tienes esto parametrizado, tú identificas las condiciones de riesgo más alto y esas son las primeras que vas a trabajar. Tu modelo te debe decir de que primero haces las de riesgo alto o extremo, luego las de riesgo medio y luego las de riesgo bajo. Tu modelo no puede decir que los de riesgo bajo nunca los vas a ver. No, pues se supone que todo lo vas a ver, pero en orden. Ahora, en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Nunca llegas a ver nada de lo verde, nunca llegas al riesgo bajo, pues porque estás acabando con las zonas rojas de alto riesgo. Y cuando ya piensas que vas a pasar al siguiente nivel, salieron nuevos rojos, salieron nuevas zonas rojas, salieron nuevos riesgos altos. Sigues en la zona roja. Entonces, siempre estás trabajando sobre alto riesgo, porque eso es un tema dinámico, ¿no? Pero tu modelo no puede decir que nunca vas a ver los de riesgo bajo. Tu modelo lo que dice es que vas a priorizar y en la medida de los recursos que tengas, vas a ir atendiendo esa priorización, ¿no? Y es importante eso porque no todas las empresas tienen muchos recursos. Bueno, o sea, algo que siempre tenemos todos, y no solo las empresas, hasta nosotros también, ¿no? Tenemos una billetera limitada, ¿no? No tenemos billetera ilimitada. Entonces, eso también nos permite determinar cuál viene a ser nuestra priorización para poder hacer las actividades que necesitamos o que queremos hacer, ¿no? Otro tema importante es el poder hacer fichas o de la medición del riesgo, ¿no? Esto no está totalmente difundido, no todas las empresas hacen esto, pero algunas identifican sobre todo para los principales riesgos y hacen este tipo de fichas, donde describen para cada riesgo,
definen un alcance, una naturaleza, quiénes pueden ser los interesados, cómo los cuantifican, cuáles son las oportunidades de mejora. O sea, es un trabajo un poco más detallado. Lo ideal sería tenerlo para todos los riesgos, pero a veces es imposible para todos, por lo menos para los de riesgo alto, y tener eso documentado. ¿Esto en qué te sirve? Esta documentación de respaldo te sirve para que en el caso de una auditoría externa, tú puedas demostrar y evidenciar que las ponderaciones a las que has llegado han sido producto de un análisis y no ha sido porque se te ocurrió, ¿no? No porque a mí se me ocurrió que voy a ponerle 5, le pongo 5. Cuando a mí se me ocurre que le pongo 10, le pongo 10, ¿no? Para que no sea algo tan coloquial, ¿no? Para que no sea algo que quede tan abierto. Para eso nos sirven estas fichas, pero como les decía, no está todavía muy difundido, no todos lo tienen, ¿no? Y luego tenemos lo que son, bueno, a nivel de consecuencias o amenazas, oportunidades, los impactos pueden ser altos, medios o bajos, como ya como resultado también a nivel de las probabilidades, ¿no? Las oportunidades. Y algunos les ponen ya porcentajes, ¿no? Esto de acá, esto es tomado del estándar australiano. El estándar australiano parte ya del 25%, ¿no? Como para poder poner algunos hitos para poder terminar. Pero eso depende en realidad del tipo de segmento, pues, ¿no? Eh, por ejemplo, sector aeronáutico no podría pensar que un 25% es bajo comparado con un 100, ¿no? Porque un incumplimiento, así sea del 2%, como dice ahí, puede implicar que se caiga un avión y eso no te lo puedes permitir. Entonces, la tolerancia al riesgo es menor en algunos sectores. Eso es importante. Todas las metodologías te definen, por ejemplo, cuáles son los niveles de tolerancia al riesgo que puedas tener. Pero es diferente manejar una tolerancia al riesgo de una de una fábrica que fabrica lápices, que de una aerolínea que lleva aviones con más de 100 pasajeros, pues, ¿no? Entonces tienen diferentes niveles de tolerancia. De repente la fábrica que hace lápices puede tener una tolerancia mayor, porque al final, bueno, pues si salen malos lápices, salen malos lápices, pues, ¿no? Pero en cambio la aerolínea no puede responder, bueno, pues si se me cae un par de aviones, se me cayeron un par de aviones, ¿no? Pero tengo más. No puedes permitir que se te caiga ni un solo avión, no se te puede caer ninguno, ¿no? Entonces lo que tú tienes que es obedecer mucho a cuál es la realidad que se esté manejando en cada uno de los segmentos. Y algo que es fundamental, determinar perfiles de riesgo, ¿no? Eso es fundamental. Y eso te ayuda porque cuando tú ya haces un perfil de riesgo, lo que estás haciendo es como hacer una segmentación. Entonces tú tienes a tus clientes o todas tus actividades identificadas como cuáles pueden ser los de un perfil mucho más de repente interesante comercialmente o también los perfiles que pueden ser más riesgosos. Y eso hace que pongas controles un poco más focalizados, ¿no? Porque evidentemente su perfil de riesgo es mayor. El impacto de que alguna de las personas, imagínense colaboradores en una empresa, ¿no? Los colaboradores que pueden tener un perfil de riesgo, una calificación en perfil de riesgo más alto, de repente son los que te manejan la tesorería, los que te manejan la caja chica, porque ellos son los que están expuestos a la tentación. Si un día uno de ellos te falla, te deja vacía la bóveda, de repente te deja sin caja chica en la empresa. Y no puedes permitir eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esos tienen un perfil de riesgo distinto que va a llevar a que probablemente tú le tengas que hacer una evaluación especial, una evaluación particular, en fin, qué sé yo, pues, ¿no? Por ejemplo, sector financiero, ¿no? Saben ustedes que en el sector financiero, para determinadas posiciones tienen que ser aprobadas por la superintendencia, ¿no? O sea, si vas a contratar a un asistente, un analista, no. Pero probablemente como empresa, entidad financiera, si vas a contratar a tu gerente de riesgos, si vas a contratar a tu gerente general, si vas a contratar a tu auditor general, esas son posiciones que no pasan solamente por la decisión del banco, del dueño del banco. Necesitan que sean también aprobadas por por el regulador, en este caso la superintendencia, porque la superintendencia lo que hace es filtrar también y revisar la idoneidad de esa persona. O sea, no basta con solamente el tema de la decisión que pueda tener el dueño, pues, ¿no? Y eso, imagínense un cargo ejecutivo, ¿no? Imagínense un cargo de dirección o un directorio, ¿no? Los directores tienen que ser aprobados, de cualquier entidad financiera tienen que ser aprobados por la superintendencia, y a veces te piden una serie de documentación.
Yo recuerdo hace un par de años, cuando tuve la oportunidad de ser director de un banco que no estaba en Perú, que estaba fuera de Perú, pero igual el regulador de allá, la superintendencia, pedía todo sobre mí. O sea, y tuve que enviar currículum, tuve que enviar una serie de documentación que ellas querían validar, querían cruzar información con Perú. Claro, ¿por qué? Porque el perfil de riesgo de una persona que vaya a ocupar un puesto en un directorio tiene que ser muy cuidado por el tema del regulador, porque son posiciones en las que puedes tomar decisiones que pueden ser buenas como pueden ser malas. Entonces, dentro de esa gestión de riesgos del regulador, imagínense si ustedes fueran el regulador financiero, ¿no? Ustedes dicen, bueno, las entidades financieras que estén acá no pueden tener como directores a personas que tengan problemas, por ejemplo, ¿no? Y no solamente problemas acá, sino problemas incluso tal vez en su país de origen. Como les digo, en mi caso, yo no vivía en ese país, pero aún siendo director, tenían que seguramente cruzar información con Perú, que es donde yo residía, ¿no? Por un tema de perfil de riesgo, ¿no? Por un tema de perfil de riesgo. Y finalmente, y antes de pasar a vamos a ver si tienen alguna inquietud de esta sesión o de alguna otra, es el momento de atenderla y a ver si dedicamos los últimos minutos a eso. Finalmente, yo les comentaba que uno de los estándares ISO más usados en todo lo que es gestión de riesgos es el ISO 31000, ¿no? Un ISO enfocado en lo que es gestión de riesgos, no en lo que es la ponderación o la evaluación de los riesgos. ¿Ah? Recuerden que la gestión tiene toda una serie de componentes donde la evaluación de la calificación del riesgo es solamente un componente. Esa evaluación de ese único componente, esa es otra ISO. Esa es otra ISO, la 31010. La 31000, que es la que ustedes están viendo, es solamente la ISO de la gestión de riesgos en general. ¿Y qué nos dice la gestión de riesgos en general? Lo que ustedes pueden ver, ¿no? En la pantalla, como esquema principal. Un dato curioso. Miren el gráfico que está a la derecha. Ese cuadro que está a la derecha. No se les hace conocido, tal vez un poco, siendo ISO, siendo estándar ISO. Bueno, ese cuadro que está a la derecha es el mismo cuadro que en el año 99 nos decía el estándar australiano. Solamente que, claro, aquí lo están viendo ustedes en inglés, el otro estaba en español, ¿no? Que era la traducción del modelo australiano, ¿no? Entonces, fíjense, lo que ya el modelo australiano planteó en el año 99 hizo el año 2018, en esta versión de la ISO 31000 2018, lo que hizo fue copiarlo. Y eso es lo que yo les decía al inicio, pues, ¿no? Tampoco tenemos que buscar las cosas complicadas, o sea, no tenemos que inventar la pólvora. Ya lo que se hizo en el estándar australiano, que es un buen estándar de gestión de riesgos, la misma norma ISO ya lo tiene incorporado como parte de su norma. Y si ustedes lo revisan, es lo mismo que hemos visto en ese momento. Es el mismo cuadro de establecer el contexto, identificar el riesgo, hacer el análisis de riesgo, la evaluación del riesgo, abajo el tratamiento, que eran los controles, y todo eso bajo la mejora constante, ¿no? Bajo ese círculo virtuoso donde uno va mejorando y va optimizando todo lo que vienen a ser estos esquemas de control y de gestión de riesgos. ¿De acuerdo? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud respecto a este esquema, este tema de gestión de riesgos. Sí, y tenemos una pregunta. Jorge, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Hola, Jorge. Sí, yo tengo una consulta sobre la matriz de riesgos. Ujú. En particular, me quedó la duda de en qué casos utilizamos el concepto de riesgo inherente y en qué casos el de riesgo residual. En Ajá. particular, por ejemplo, si cuando hablamos de consecuencia o impacto, ¿no? Ujú. Estamos hablando de un impacto considerando ya controles aplicados o sin controles aplicados. ¿Cómo diferenciamos eso? Ujú. Ah, ok, perfecto. Gracias, Jorge, por la pregunta. No, evidentemente, nosotros podemos, el riesgo inherente, que es el riesgo antes del control, o el riesgo residual, que es el que viene después del control, si quisiéramos hacer como una suma, digamos, el riesgo inherente más el control, igual el riesgo residual, ¿no es cierto? O una resta, mejor dicho, ¿no? Para que veamos que el riesgo residual siempre es menor. Y el riesgo inherente menos el control ya es el riesgo residual, ¿no? Lo que hace la matriz de riesgo es cuantificar el impacto versus la probabilidad. Tú puedes tener esa imagen o esa foto de la matriz de riesgo, ya sea tanto para el inherente como para el residual. Normalmente lo que se presenta a Jorge es después del control, es la medición del impacto después del control, porque a ti lo que te interesa es cómo vivir con el resultado.
No es que estés pensando en vivir como era antes, porque al final esa no es tu realidad. Tu realidad es cuando ya tienes el control identificado y ejecutado, ¿no? Normalmente no te quedas en riesgo inherente. Entonces, lo que hace esa ponderación de lo que viene a ser catastrófico, los niveles de impacto, normalmente las empresas lo que hacen es considerar el valor residual. O sea, ubicas ahí el valor residual que tú tienes después de los controles. Ok, muchas gracias. Ok, listo. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra duda? Es un módulo interesante, sencillo, ¿no? El tema de riesgos, bueno, es sencillo conversarlo así, tratarlo, ¿no? Otra cosa sería si tenemos que implementarlo de repente, ¿no? En su organización, ahí sí la cosa tal vez no sería tan sencilla, ¿no? Eh, Como tenemos tiempo y ya que no hay más preguntas aparentemente de este módulo, ¿les parece? Vamos a hacer un repaso de las 5 sesiones. Vamos a repasar cuáles pueden ser algunas de las condiciones o de los aspectos que sí es importante recordar. Sobre todo, no olviden que nuestro examen es el día viernes a las 8 de la noche. Ya esa es su segunda materia, así que ustedes ya deben saber cómo se manejan estos exámenes, ¿no? Son preguntas para marcar. eh, Son de alternativas. Definitivamente siempre van a encontrar ustedes algunas alternativas que por defecto van a darse cuenta que no son, ¿no? Siempre hay algunos distractores ahí, pero a veces si no tenemos el concepto muy sólido, podemos caer en duda en un par de alternativas, ¿no? No se olviden de que tenemos puntajes en contra. Lo recomendable es ante la duda, si la duda es muy marcada entre dos alternativas, no arriesgarse tanto, ¿no? Bueno, eso ya es gestión de riesgos de ustedes, ¿no? De cada uno, pero dado que hay puntaje en contra, tal vez lo recomendable sería no arriesgarse tanto ahí, ¿no? Igual en el transcurso del examen, como ustedes habrán podido ver en su primera materia, hay posibilidad de poder hacer consultas, ¿no? Específicas al profesor, en este caso a mí, ¿no? O sea, yo igual voy a estar presente en el examen por si hubiera alguna inquietud, digamos, de interpretación, no sé, de la pregunta, los puedo ayudar, ¿no? Evidentemente no atender la pregunta de ¿y cuál es aquí? ¿No? O sea, yo no voy a responder cuál es la alternativa, ¿no? Pero sí de repente de poder, si hubiera alguna inquietud, ¿no? Respecto de algún entendimiento de alguna pregunta, ¿no? Nosotros a lo largo de estas 5 sesiones hemos repasado en las 2 primeras sesiones contabilidad de costos, la tercera economía, la cuarta finanzas y esta quinta de riesgos, ¿de acuerdo? Las preguntas están enfocadas y están repartidas entre todas las sesiones, ¿de acuerdo? Así que las preguntas pueden ser de cualquiera de las 5 sesiones. No se olviden que cuando hablamos de contabilidad de costos, el objetivo fundamental es, por lo que costeamos, es la determinación de precio. Eso es lo que nosotros buscamos, determinación de precio. Por eso costeamos. No costeamos por curiosidad. Costeamos para poder determinar un precio. Y cuando determinamos un precio, además tenemos que tener presente lo que está viendo en la pantalla, ¿no? Tenemos que considerar que puede haber precios de competencia local, precios de competencia internacional, productos importados, pueden haber algunas restricciones gubernamentales, algunas cotizaciones tope. En esta materia nosotros lo que hemos hecho es atacar principalmente lo que es estructura de costos, ¿no? Nosotros ya habíamos conversado de que las empresas para poder generar la rentabilidad, poder generar el ingreso, lo que buscan es o vender más o gastar menos. Esta materia no está pensada en buscar alternativas de cómo vender más, que probablemente lo vean en marketing, sino estamos buscando alternativas que nos ayuden a identificar cómo gastar menos. Entonces, eso es lo que nosotros planteamos de manera general, ¿no? Eh, Veíamos que acá teníamos unas vías no deseadas, le llamábamos, ¿no? A lo que eran las condiciones o aspectos que nos pueden ayudar a bajar esos costos. Nosotros asumíamos que siempre lo fundamental es no perder la calidad. Luego teníamos esta tabla de elementos del costo. Esta tabla es importantísima, ¿eh? Esta sí tienen que estudiarla bastante, porque acá está planteado ya todo lo que es cómo se calcula cada uno de estos costos parciales. Recuerden siempre cómo costear
cómo costear cuál es el costo por fabricación, cómo es el costo por operación, cómo está compuesto el costo total, cómo está compuesto el costo primo, cuál es el precio, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes saben de que los impuestos y las participaciones no forman parte del costo de fabricación, ¿no? O sea, es un elemento del costo, pero no forma parte del costo de fabricación, ¿no? Luego veíamos el tema de los métodos de evaluación de inventarios. Aquí, fundamental, y esto sí lo repetí varias veces y lo voy a repetir una vez más, ¿no? Los métodos de evaluación de inventarios no son métodos de producción, son métodos contables. Por lo tanto, no podría afirmar que el método PEPS me dice que debo usar el insumo o el material directo más antiguo, porque el método PEPS no te dice cómo usar las cosas, te dice cómo costear las cosas, ¿no? Sí, Luis, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, profesor? ¿Me escucha? Hola, Buenas sí, sí, noches con Luis. todos. Ujú, En la PPT anterior, ¿podría regresar, por favor? ujú, En la de los elementos del costo, tengo una pregunta. Ahí, si en las preguntas dirías si los elementos del costo también engloban al precio, porque estamos hablando de costos, ¿no? Pero si ya le ponemos utilidad, estamos hablando de precio. Entonces, si la pregunta es, ujú. todos los elementos del costo incluyen al término, hasta incluyen utilidad. ¿Estaría correcto hacer esa precisión, que el precio también está dentro de los elementos del costo o solo llegaría hasta costo total? No, hasta costo total. La Claro, utilidad no forma parte del ajá. costo, ¿no? Ujú. La Sí, utilidad como no la forma PPT parte del estaba costo. ahí, que quería tener esa Ujú, aclaración. Muchas gracias, profesor. ujú. Ok. Recuerden que si algo tienen una pregunta, me interrumpen, por favor. Entonces decíamos, los métodos de evaluación de inventarios son métodos contables, no son métodos de producción, ¿ah? No se vayan a confundir, ¿no? Y ahí veíamos cómo, Luis, ¿tienes otra pregunta o de repente se quedó tu mano levantada? Luis, vaya, gracias. Ujú. Y acá teníamos un cuadro, vimos un ejemplo, un ejercicio más o menos donde pudimos evidenciar cómo puede haber diferencias en la determinación del nivel de utilidad solamente cambiando el método de evaluación de inventarios, ¿no? Y veíamos cómo eso en realidad es escritorio del contador. Ahí no hay nada en producción, ¿no? Para el gerente de producción todo eso es transparente. Y si bien habían esos dos métodos, veíamos de que el método más usado normalmente en las empresas es el método promedio, ¿no? Y es el más usado porque te permite calcular valores que no están ni tan hacia un extremo que genere mayor utilidad como otro que pueda generar menor utilidad, ¿no? Luego veíamos lo que era la clasificación de costos según su comportamiento, ¿no? Y en esa clasificación de costos veíamos que los costos podían ser variables, fijos o mixtos, ¿no? Los variables son los que cambian por el nivel de producción. A mayor nivel de producción tenemos mayor costos variables, ¿no? Eh, Idioma de ingeniero, ¿no? Y decía, y en el idioma de contador, ellos le llaman al nivel de producción, le llaman nivel de actividad. Los contadores suelen mencionar como que los costos variables dependen del nivel de actividad, ¿no? Eso que no nos genere conflicto a nosotros. Cuando el contador dice nivel de actividad, en nuestro idioma es nivel de producción, ¿no es cierto? Los costos fijos y bueno, y los costos mixtos también, ¿no? Importantísimo, esto es fundamental. Cuando y hacíamos un ejemplo, creo, del costo del crédito, ¿no? Creo que fue el ejemplo que pusimos, el crédito en la boleta, ¿no? Cosas así. Para poder determinar o para poder afirmar que algo es fijo o variable, lo primero que tenemos que determinar es el rango relevante. ¿De acuerdo? El rango relevante viene a ser aquel espacio donde yo puedo afirmar que algo es fijo o es variable. Si yo no tengo claro el rango relevante, no puedo afirmar que algo sea fijo o variable. ¿De acuerdo? El primer punto siempre es conocer el rango relevante. Y en función a eso ya puedo decidir si es un costo variable o un costo fijo. ¿De acuerdo? Y había un supuesto. Cuando analizábamos costos, decíamos de que nosotros vamos a asumir siempre linealidad. Todo supuesto, por un lado, nos ayuda en el cálculo, pero también en el fondo, en teoría, se convierte en una limitación. El supuesto de linealidad es también una limitación del modelo de costo.
¿Por qué es una limitación? Porque específicamente, matemáticamente, los costos no están obligados a comportarse como líneas rectas, podrían comportarse como cualquier curva. Somos nosotros los que por un tema de practicidad los acercamos y los aproximamos a una recta y asumimos ese supuesto linealidad, pero es por nosotros, no porque el costo sea lineal, ¿de acuerdo? Entonces, la linealidad es un supuesto que usamos y que es válido, pero que tenemos que reconocer y entender de que ese supuesto también podría ser entendido como una limitación del modelo, ¿no es cierto? Como una limitación del modelo. Luego veíamos, bueno, cuando los supuestos del de linealidad, y otro supuesto que cuando analizamos costos también, recuerden que asumíamos solamente dos variables, ¿no? Trabajar X y región eje X y eje Y. Y ese supuesto también es una limitación, porque uno podría analizar con n costos a la vez. No tiene por qué ser un r al cuadrado, ¿no? Un R2, podría ser en r a la n, no solamente en eje X, eje Y y eje Z, sino en cualquier tipo de eje, tantos ejes más que pueden haber. Pero ya sería hablar, eso sería un entorno más matemático que nosotros no vamos a desarrollar y que la actividad privada ni la pública tampoco, ni en el mundo empresarial es que se vaya a hacer ese tipo de cálculos, ¿no? Entonces, y ahí les alcanzamos cuáles eran los pasos. Eso en líneas generales, o sea, no tienen que memorizarse pasos, no se van a preguntar pasos de cómo calcular una recta, ¿no? Eso sería, eso es muy sencillo también, así que eso no lo vamos a plantear, pero ahí estaba. Luego hablábamos de los métodos de asignación y conversábamos de tres métodos. Método directo es importante. Esto es importante. Hay tres métodos de asignación de costos. Cuando hablamos de métodos de asignación, estamos pensando en cómo repartirnos, o métodos de repartición de costos, si se quiere. Y son el método directo, el escalonado y el recíproco. ¿En qué se caracterizan? Y así en términos breves. El método directo, no hay relación entre departamentos de soporte. En el método directo, no hay relación entre departamentos de soporte. En el método escalonado, hay una relación unilateral de los departamentos de soporte. En el método escalonado hay una relación unilateral entre los departamentos de soporte. En el método recíproco hay una relación bilateral entre departamentos de soporte. ¿De acuerdo? En el método recíproco o algebraico hay una relación bilateral entre departamentos de soporte. Y eso lo podíamos ver hicimos unos gráficos, ¿no? En el método directo era este. Los departamentos de soporte son A y B, que son los que asignan costos. Entre ellos no hay ninguna relación. En cambio, en el método escalonado había una relación entre los departamentos y una relación unilateral, o sea, de uno a uno, ¿no? Mientras que en el caso del método algebraico, la relación era bilateral entre los departamentos de soporte. Esa es la diferencia entre esos tres departamentos, ¿no? Y luego teníamos un cuadro hicimos aquí una estructura de costos. Recuerden, la estructura de costos no son los elementos del costo que hemos visto, ¿no? Los elementos del costo ya los vimos. La estructura de costos solamente son tres componentes. Material directo, que ustedes ven ahí, material directo, mano de obra directa y CIF. Material directo, todo el material que se va en el producto que estoy entregando o que necesito para brindar el servicio. Mano de obra directa es la mano de obra transformadora, si son producciones, o la mano de obra del que te da el servicio, el peluquero, por ejemplo, que te corta el cabello. Y por defecto, todo lo que no sea ni material ni mano de obra directa, todo lo demás es CIF. Así de sencillo, ¿no? Sin entrar a mayor detalle de lo que es el CIF, es por defecto. O sea, si no es material directo y no es mano de obra directa, de todas maneras va a ser CIF, ¿no? ¿Sí, Karina? ¿Te escuchamos? Sí, hizo una diferenciación entre estructura y elemento, y ahí me perdí un poquito. Estructura es esto que estamos viendo acá, ¿no? Sí, Material, estructura, mano de obra y sí. exacto. Elementos. Y los elementos teníamos, no, creo que están muchas láminas atrás, pero los elementos eran los que diferenciaban lo que es el costo de producción. Por ejemplo, como mencionaba también creo que Jonathan, ahí sí, cuando le incluyes la utilidad no forma parte del costo, sino es para calcular el precio.
En los elementos del costo, lo que tú diferencias, por ejemplo, es el costo de operación del costo de fabricación, porque incluyes el gasto administrativo, gasto de ventas, las Sería lo que remuneraciones. tenemos en las llavecitas, digamos, Exacto, en las llaves. en las Porque hay llaves. varios, no son cada uno de los elementos, es la agrupación. Es Ese la es lo otro. agrupación, es la agrupación, es lo que tienes en la llave, que son costo primo, costo de fabricación, costo de operación y costo total. Esos son los Ahora elementos sí, del costo. Ajá. Que excelente. son las llaves, los Las conjuntos, ¿no? llaves, los Ujú. conjuntos. Ya, ahora sí, Exacto. gracias. Ujú. Y bueno, y esto era lo que era la estructura de costos, ¿no? Y luego veíamos lo que eran sistemas de costeo. Cuando veíamos sistemas de costeo, vimos dos sistemas de costeo, tradicional y no tradicional. Cuando hablamos del tradicional, estamos hablando del costeo por órdenes de trabajo y el costeo por procesos. Entonces, imagínense, estamos hablando de un sistema de costeo. Se divide en dos, tradicional y no tradicional. El tradicional, a su vez, se divide en dos más, que es orden de trabajo y por procesos. Y el no tradicional, que solamente es uno, que es el ABC, pasan actividades. Así, a grandes rasgos, principales diferencias, las bases de asignación. El sistema de costeo tradicional, ya sea orden de trabajo o ya sea por procesos, reparte en función a una base de asignación. El sistema de costeo basado en actividades reparte en función a n bases de asignación. Por eso es que es más preciso, porque el costeo basado en actividades dice a cada costo le hablo en su idioma, mientras que el tradicional dice no, a todos los costos los obligo a hablar español. Oye, pero hay uno que no sabe hablar español, no importa, masticará su español, pero me habla en español. Entonces pierde precisión en esa comunicación, digamos, en este ejemplo, ¿no? Mientras que el sistema de costeo basado en actividades dice, no importa. Y si hay un ruso, por ese único ruso hablamos ruso también, que cada uno hable en su idioma. Por eso que gana mayor precisión, ¿no? Cuando hablamos de los trabajos por acumulación, por costos de órdenes de trabajo, veíamos que eran los trabajos hechos a medida, ¿no? Cuando hablamos de los trabajos hechos a medida, teníamos algunos ejemplos, que son estos, ¿no? Pero básicamente no se olviden de que cuando hacemos el trabajo, el costeo por orden de trabajo, son trabajos individualizados. Son casos que se pagan o se costean uno a uno, ¿de acuerdo? Mientras que cuando hablamos del costeo por procesos, en el costeo por procesos, ya lo que hacíamos era trabajar sobre grandes volúmenes. Por eso es que los clásicos ejemplos eran las industrias de líquidos, por ejemplo, las industrias de acero, las fábricas de autos, fabricación de aspirinas, ¿no? Las lavanderías que lavan al peso. En las lavanderías tenemos los dos tipos de costeo. Las lavanderías que te lavan al peso, ellos usan costeo por procesos, o las lavanderías que tienen un tarifario dependiendo la prenda. Si es camisa, cuesta diferente, si es pantalón. Ellos están haciendo un costeo por orden de trabajo. Te están diciendo, si traes un saco, te cobro diferente si me traes una camisa. Mientras que la que costea por procesos, esa lavandería te dice, no importa lo que traigas, yo igual lo voy a pesar. Y lo que pese es lo que te cobro, en función a lo que pese, ¿no? Entonces, fíjense cómo es la misma industria, pero tiene diferentes esquemas de costeo, ¿no? Ahora, estos sistemas de costeo, no se olviden, son más eficientes para esos tipos de negocios, esos tipos de productos, ¿no? No quiere decir que tú, por ejemplo, las aspirinas, ¿no? Que normalmente se costean por procesos, no quiere decir que tú la puedas costear por orden de trabajo. Si quieres, la costeas por orden de trabajo. Allá tú, digamos, si quieres. No es que estés obligada a usar o obligado a hacer procesos, ¿no? La diferencia es que en procesos es más eficiente ese costeo. La razón por la que tú eliges un método, orden de trabajo o por procesos, se debe por un tema de eficiencia, no porque estés obligado, porque tú puedes costear como quieras, tú puedes costear como quieras, sino por un tema de eficiencia, a ti te interesa, a ti te sirve buscar un sistema de costeo que sea lo más eficiente posible. Todo lo que sea en masa, todo lo que sea en masa se costea mejor por procesos. Y todo lo que son trabajos especializados o individualizados se costean mejor por orden de trabajo, ¿no? Veíamos ahí también una serie de gráficos. Y luego llegábamos a lo que era la segunda parte de costos y hablábamos de lo que es el costeo ABC, ¿no? Cuando hablamos del costeo ABC,
veíamos que era el mejor método de costeo, definitivamente, es el mejor método de costeo, pero tiene una limitante también que es caro, ¿no? Por eso es que no todas las empresas lo pueden implementar rápidamente, ¿no? Pero ¿qué implica un sistema de costeo ABC? Primero, tener que definir las actividades relevantes, porque si tú vas a costear por actividades, se entiende que entonces lo primero que tengo que tener definidas son las actividades, para saber cómo voy a costear. Luego de encontrar cuál es el inductor de costo de cada actividad, lo que antes hablábamos como la base de asignación, que decíamos, ¿no? En el sistema tradicional tú repartes todo por una base, mientras que en el sistema de costeo ABC tú repartes todo en n bases, ¿no? Y llevar un registro de datos, ¿no? No se olviden que para poder buscar el cambio de un sistema de costeo a otro es fundamental que la diferencia en resultados sea significativa. ¿Por qué? Porque el sistema de costeo basado en actividades requiere inversión y es caro. Si la diferencia no va a ser significativa, entonces no te cambies porque vas a gastar más en el sistema de costeo que la ventaja que te va a dar el sistema. Entonces sigues con el sistema tradicional. Alguno de ustedes preguntaba, y creo que era Eduardo, ¿no? En esa clase decía, ¿pero qué cosa es significativo? ¿No? Claro, o sea, ese nivel de significancia depende mucho del rubro, depende del tamaño de empresa, ¿no? Decíamos, no es lo mismo, no tiene el mismo nivel de significancia 1.000 soles para el kiosco de la esquina que para Coca-Cola. De repente los 1.000 soles son los mismos 1.000 soles, pero mientras que a uno representa una parte importante de su capital de trabajo, para el otro, 1.000 soles para Coca-Cola no es nada, pues, no es ni una cosquilla, no es nada. Entonces, ese nivel de significancia, sobre qué tan significativa es la diferencia, depende mucho de la empresa, ¿no? Del tamaño de la empresa y las cifras que puedan tener, ¿no? Acá teníamos una serie de señales, otras señales que también nos pueden indicar que es momento de migrar, de cambiar. Decíamos que en el sistema de costeo basado en actividades, una de las exigencias, muchas veces que se convierte en una limitante o en una barrera de entrada importante, es que tienes que hacer uso de tecnología. Entonces, por eso es que cuando tú ya tienes operaciones, por ejemplo, de mano de obra que ya están reemplazadas por tecnología, si tú ya estás en el mundo de la tecnología, tu empresa ya dio ese paso, ya evolucionó la tecnología, ya está cantado que tienes que puedes cambiarte al sistema de costeos en actividades, porque ya tienes la data en el sistema. El problema es cuando tu empresa no está ya todavía muy tecnificada. Si no está muy tecnificada, todo lo tienes a mano, todo es operativo, todo es manual. Y si todo es manual, antes de hacer la migración al costeo ABC, vas a tener que automatizar todas tus bases y eso te puede por lo menos duplicar el costo del proyecto. Entonces, te es más difícil hacer el cambio. Por eso decíamos que esa es otra señal. Si ya estás tecnificado, es más fácil, solamente te cuelgas de lo que ya está definido en tecnología, ¿no? O, por ejemplo, cuando hablamos de productos sospechosamente muy competitivos, ¿no? Cuando tienes tú la duda de que estés, sin darte cuenta, estás subvencionando algún producto, entonces es el momento de hacer un costeo más eficiente, o cuando tienes competencia intensa. Recuerden que cuando hablamos de competencia intensa, es tú ganas dinero, tu margen es diferencia entre el precio y el costo. Cuando la competencia es intensa, el precio no lo puedes mover, porque si lo mueves, sales del mercado. Entonces, la única forma de que amplíes el margen es bajando el costo. ¿Y cómo puedes bajar el costo? Con un costeo más eficiente, ¿no? Para que tú puedas saber si lo puedes o no puedes bajar. Y ahí teníamos un gráfico sobre los costos. Es más, hicimos también después un ejemplo de los teléfonos, ¿no? Vimos un par de teléfonos y lo costeamos por las dos formas, ¿no? Eso no vamos a hacer ejercicios como este, o sea, no vamos a calcular, porque además ustedes no van a tener tampoco calculadora, no van a usar calculadora, tampoco van a usar Excel, tampoco van a usar teléfonos, casi como que no van a usar nada, ¿no? Pero entonces, como no van a tener eso, no va a haber un cálculo que sea muy complejo, ¿no? A lo mucho una suma, una resta, pero de ahí de eso no va a pasar, pero no con el cálculo de costos, ¿no? Eh, y ahí pudimos ver ese ejemplo, vimos cómo la diferencia sí puede ser significativa solamente cambiando el esquema del cálculo. Vimos lo que eran toma de decisiones gerenciales. Recuerden que vimos perdón, y antes de la toma de decisiones gerenciales, vimos que habían dos condiciones que tienen que cumplirse en relevancia, ¿no? Para que tú tomas decisiones sobre aspectos relevantes. ¿Qué cosa es un aspecto relevante? Aquel aspecto que cumple dos condiciones, que sea futuro y que tengas varias alternativas distintas. Si no es a futuro, no me interesa, porque yo no tomo decisiones sobre el pasado, yo tomo decisiones sobre el futuro.
Y si no hay varias alternativas y solamente hay una alternativa, así sea futuro, tampoco me interesa, porque si tengo un solo camino, no tengo que decidir nada, solo me pongo a caminar. La toma de decisión gerencial se da solamente cuando tienes acciones que se toman a futuro y que además tienes varias alternativas. Si no tienes varias alternativas, si solamente hay un puente para cruzar el río, no vas a pensar cómo cruzas, pues. Si es la única forma de cruzar ese puente, crúzalo, nomás camina y ya está. Operaciones, ¿no? Solamente operas y ya está, pero no es que tengas que tomar una decisión. Sin embargo, nosotros vimos 4 tipos de decisiones que se suelen hacer en las prácticas, ¿no? Decisión de hacer o comprar. Cuando tú analizas costos de hacer y costos de comprar, evidentemente tú te quedas con aquel que tenga el costo más bajo, ¿no? Cuando analizas costos, tu decisión es por el costo menor. Cuando analizas ingresos, tu decisión es el ingreso mayor. En este caso, tú analizabas los costos de hacer versus los costos de comprar. Cuando hablamos de una orden especial, que era la segunda decisión, eh, nosotros también teníamos que evaluar lo que era el ingreso de la orden y ver que este ingreso de la orden sea mayor que el costo de la orden. ¿Dónde estaba el reto? ¿Dónde a veces está el problema aquí? En no mezclar otros costos u otros ingresos. Solamente separar, identificar específicamente cuáles son los costos de la orden y cuáles son los costos, los ingresos de la orden, ¿no? Si el ingreso es mayor que el costo, evidentemente tu decisión es hacerlo, ¿no? Luego teníamos la decisión de eliminar una línea de producto. La razón financiera, veíamos, era comparar el ahorro en costos de que no vas a tener al eliminar la línea con los ingresos perdidos. Porque nosotros veíamos que cuando tenés una línea que no es rentable, no es rentable porque al final estás en pérdida, pero al inicio de ese estado de resultados siempre está en positivo. Alguien te lo está comprando. Si tú decides sacar esa línea, ya vas a perder también ese ingreso, que en el camino ese ingreso termina siendo comido por tus gastos y por eso que terminas en rojo. Esa es otra cosa. Pero de todas maneras, al inicio alguien te compraba eso. Alguien te compraba eso. Entonces tú comparas el ahorro en costos que ya no vas a tener por no tener la línea, pero también con los ingresos que vas a dejar de tener en caso pierdas la línea, ¿no? Y por último, también veíamos lo que era la mezcla de productos y servicios, ¿no? La mezcla de productos y servicios que decíamos en líneas generales se resuelve como si fuera un problema de programación lineal, un sistema de ecuaciones, pero nosotros en un idioma un poco más financiero decíamos, lo que hacemos es comparar la utilidad generada por recurso invertido. ¿No? Creo que hicimos un ejemplo de motores, de camiones, de barcos, no sé, algo así, creo que comentamos en ese momento. No se fijen en la utilidad general, ¿no? Sino fíjense en la utilidad por recurso invertido. Porque creo que el ejemplo que dimos, no recuerdo bien, esa vez creo que era como que tengo una empresa que hace motores de camión y motores de auto, ¿no? Entonces el motor de camión te puede generar más utilidad por motor, pero el motor de camión, como es más complejo, se demora un día en hacerlo, digamos. Mientras que en ese mismo lapso de tiempo, yo puedo hacer 4 motores de auto que son más pequeños. Claro, si comparo marginalmente la utilidad por motor, la del motor es más rentable, porque el motor ganó más que la del auto. El de camión ganó más que el del auto. Pero si comparo a nivel de recurso invertido, por ejemplo, un día de trabajo, en un día de trabajo gano $5.000 por el motor de camión. Mientras que en un día de trabajo, haciendo motores de auto, gano, no sé, pues 8.000, porque cada motor gano 2.000, que es menos que lo que ganaba con el camión, pero yo puedo hacer hasta 4 motores al día. ¿Me explico? Entonces, lo que ustedes comparan es la utilidad generada por recurso invertido, ¿no? Y luego de eso, pasábamos a ver, esta lámina es importantísima, es fundamental, sobre los enfoques de contabilidad. No son contabilidades diferentes, ¿ah? La contabilidad es única. Tener 2 contabilidades es delito y acá no fomentamos el delito. Lo que hacemos es mostrar 2 enfoques de la misma contabilidad. Un enfoque administrativo que es más interno y que no es obligatorio,
y un enfoque financiero que sí es obligatorio y que es externo, ¿no? Esta lámina es muy importante que la puedan revisar para que puedan identificar también las variaciones, las diferencias entre uno y otro, ¿no? Luego hablamos de economía. Y cuando hablamos de economía, que fue la clase, creo que nos fuimos casi hasta las 10:30, me parece, ¿no? Se puso interesante al final con unas preguntas. Recuerden de que analizamos lo que era el equilibrio de mercado, porque ya la empresa la entendimos como parte de un modelo. Recuerden siempre que el equilibrio de mercado se da porque hay dos tipos de actores. Los consumidores, que es la demanda, y los vendedores, digamos, que son la oferta, ¿no? Y que ambos son agentes racionales y no altruistas. Cada uno busca su beneficio siempre, no piensa en el resto. El modelo no dice que en el modelo no hay buena gente, acá no hay buena gente, acá todos quieren su beneficio. Y eso precisamente es lo que hace que el modelo sea eficiente, que cada uno piense en su beneficio, ¿no? Vimos lo que era la ley de demanda y la ley de oferta. No se olviden, cambios en el precio no cambian la demanda, cambia la cantidad demandada. Cambios en el precio no cambian la oferta, cambian la cantidad ofertada. Lo único que puede cambiar la demanda o la oferta son factores externos o variables exógenas, como dice la lámina, como por ejemplo una pandemia, como por ejemplo una guerra, un descubrimiento tecnológico. Eso sí te mueve la curva de oferta y demanda, pero el precio no. El precio no cambia oferta, el precio no cambia demanda. El precio cambia cantidad ofertada y cantidad demandada. Recuerden que es como que las rectas estas de curva de oferta y demanda, imagínense que es como un caminito y ustedes caminan sobre la recta. Sube el precio, caminas hacia arriba de la recta. Baja el precio, caminas hacia abajo por la recta, pero no estás cambiando la recta sigue siendo fija, ¿de acuerdo? El precio no cambia. Luego vimos, cuando hablamos de esta, aquí vimos unos ejemplos, ¿no? De cómo se generan excesos de oferta, cómo se generan unos excesos de demanda. Recuerden que cuando hablamos de precio, eso lo comentaba en clase, creo, eso solo lo comenté, y también es importante que lo tengan presente, que era respecto a la elasticidad, ¿no es cierto? Recuerden que la elasticidad también lo que hace es medir un poco cuánto puede cambiar un precio de, digamos, lo que mide el cambio, cómo puede variar. La elasticidad te mide cómo cambia un precio en un contexto dado. Esa es la elasticidad, que un bien sea elástico, que tanto responde al cambio en el precio. Si un bien es inelástico, que no responde a cambios en el precio, ¿no? O sea que tú tienes que incurrir en eso de todas maneras, ¿no? El precio del agua, así el agua mañana suba de precio, no va a cambiar, porque es un bien casi necesario, así que eso no va a cambiar mucho tu consumo, porque igual necesitas agua para lavarte, para cocinar, para una serie de cosas necesitas el agua. Así sea agua barata o sea agua cara. Entonces eso se llama la elasticidad, ¿no? La elasticidad mide el nivel de respuesta de los cambios de diferentes variables respecto del precio. No se olviden, la elasticidad mide el nivel de respuesta respecto del precio, de cualquier cosa que vaya a cambiar, ¿no? El nivel de respuesta. Luego vimos tipos de mercado. Esta lámina también es importante, ¿no? Sobre los tipos de mercado. Recuerden que el primer cuadrado que está arriba es competencia perfecta. Los otros tres que están abajo son competencia imperfecta, ¿no? En la realidad, la competencia perfecta no existe. Vimos que era el mejor modelo, pero no existe esa tipología. Todos nuestros mercados son imperfectos siempre. Por eso es que nos acomodamos en los otros tres, ¿no? Y luego vimos lo que eran las fallas de mercado. Esta lámina también es importante. ¿Qué cosa es una falla de mercado, no? No se olviden que las fuentes de falla de mercado son la competencia imperfecta, que ya les comenté hace un rato, las externalidades y la asimetría de información, ¿no? Imagínense, por ejemplo, asimetría de información es una fuente de falla de mercado. La simetría de información no lo es. Tengan mucho cuidado con el concepto, ¿ah? Una cosa es que la falla de mercado es que sea asimétrica la información. Si la información fuera asimétrica, eso no es una falla de mercado, ¿ah? Y luego vimos temas de macroeconomía.
Básicamente recuerden estos tres indicadores. Hay muchos indicadores más en macroeconomía, pero básicamente recuerden estos tres: Producto Bruto Interno, tasa de desempleo, inflación, ¿no? Luego vimos un tema de inversiones. Recuerden la diferencia entre inversión y gasto. Esta lámina también es importante, ¿no? Porque les da las diferencias entre lo que es inversión y lo que es gasto. Siempre el punto de partida, recuerden, la inversión aumenta el valor, el gasto no aumenta el valor. El gasto solamente mantiene la operación. Luego veíamos las inversiones. No se olviden, el tipo de cambio siempre tiene que evaluarse en un tema de inversiones, no siempre. Ojo, ¿por qué? Porque eso depende del país en el que estés. Si estamos hablando de Perú, sí lo consideras porque manejamos una moneda distinta al dólar. Pero si estuviéramos en Ecuador, como tienen economía dolarizada, allá el tipo de cambio no es un factor condicionante para la evaluación de inversiones, porque no hay tipo de cambio con nada, no tienen nada que cambiarlo, todos usan el dólar, ¿no? Entonces recuerden, el tipo de cambio sí, solo sí, te manejas en una moneda distinta al dólar, ¿no? Y vimos el tema del financiamiento, también lo que era capital y deuda. Esta lámina es importante. Y aquí también creo que hubo unas preguntas en su momento porque veíamos cómo se podían tomar financiamiento o alguno de ustedes, recuerdo que me preguntaba que no todos pueden entrar a la bolsa de valores, ¿no? Evidentemente, veíamos que tal vez es la mejor forma de tomar fondos baratos y justo quienes pueden tomarlo son las empresas que tal vez no están tan apremiadas, ¿no? Porque tienes que ser empresa grande para poder entrar ahí. Luego vimos el tema de presupuestos, ¿no? Ese material ustedes ya lo tienen, el tema de presupuestos, lo que era planeación, planificación, lo que era el control, ¿no? Recuerden que el presupuesto es un instrumento de gestión, ¿de acuerdo? Nosotros manejamos el presupuesto, no es que el presupuesto nos maneja a nosotros, ojo, ¿no? Es un instrumento de gestión solamente. Vimos que había una serie de ventajas o utilidades al presupuesto, habían algunas posiciones que daban argumentos en contra. Al final de las sumas y restas, yo les decía, siempre es recomendable manejarse con presupuestos. Veíamos que habían dos tipos de presupuestos también, presupuesto fijo, presupuesto variable o el semivariable, que era como el mixto, si habláramos de costos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más vimos? Vino presupuesto maestro. Es el presupuesto maestro que está formado por tres presupuestos: el operativo, el financiero y el de inversiones. ¿Recuerdan cuál era el que no existía siempre? Había un tipo de presupuesto que no existía siempre. Inversiones. Inversiones. Exacto, el de inversiones. Ese no existe siempre. Los otros dos sí. Los otros dos siempre van a haber, el operativo y el financiero. El presupuesto financiero, que está formado por los estados financieros proyectados. Y todo lo que normalmente recordamos como presupuesto, todo lo que intuitivamente manejamos como presupuesto, ese es el operativo, ¿no? Luego vimos lo que era el punto de equilibrio. Conversábamos, ¿no? Que en punto de equilibrio nunca una empresa trabaja para el punto de equilibrio porque nadie trabaja para ganar cero. Todos trabajan para ganar algo, nadie trabaja para ganar cero. Vimos que en las empresas el reto siempre era trabajar en puntos de equilibrio multiproducto, donde ahí la salida o la recomendación era trabajarlo todo como si fuera un producto, utilizando ponderaciones, que la da la misma mezcla de ventas, que ya teníamos siempre definida. Luego veíamos lo que era sensibilidad. Recuerden, en sensibilidad, el punto de equilibrio se comporta de manera directamente proporcional a los costos. Si el costo sube, sube el punto de equilibrio. Si el costo baja, baja el punto de equilibrio. A diferencia del ingreso. Si el precio de venta sube, el costo baja. Si el precio de venta baja, el punto de equilibrio sube, perdón, ¿no es cierto? El punto de equilibrio es directamente proporcional al comportamiento de los costos y a su vez es inversamente proporcional al comportamiento del precio de venta, ¿no? Luego vimos análisis de estados financieros, porque era importante. Vimos que el estado financiero en líneas generales es el mejor acercamiento a la empresa, pero no es lo único. No quiere decir que sea, no quiere decir que sea la única fuente de información. Y veíamos que planteamos 4 estados financieros, en clase solo hicimos 3, que era el balance, ganancias y pérdidas y el flujo de efectivo, ¿no? El balance, bueno, el balance ya lo conocíamos de manera casi natural, lo que es activo igual pasivo más patrimonio, ¿no? El EGP, que es el ganancias y pérdidas. Recuerden, el EGP es el estado financiero usado para medir desempeño gerencial. El balance no, el EGP sí. Y
Y bueno, hablábamos también lo que era ingreso, gastos, y pues veíamos lo que es el flujo de caja, ¿no? O el flujo de efectivo. Un tema interesante. Yo les decía que, claro, nosotros en la evaluación no es que tengamos herramientas como calculadoras o Excel para hacer grandes cálculos matemáticos, ¿no? A lo mucho podríamos hacer sumas y restas que no involucren el uso ni de Excel ni de celular. No van a poder usar calculadoras ni celulares en el examen, ¿no? Pero qué cosas sí podrían hacer como una suma y resta, por ejemplo, ¿no? La determinación de una utilidad o una pérdida, ¿no? Ustedes saben que a nivel de flujo de caja y, por ejemplo, flujo de caja y ganancias y pérdidas, ¿no? ¿En qué se diferencian ellos? Una de las diferencias que tienen es que, por ejemplo, el flujo de caja solamente considera operaciones al contado, mientras que ganancias y pérdidas puede incluir operaciones al crédito. Después la depreciación. La depreciación es un artificio contable, ¿no? Y eso aparece solamente en ganancias y pérdidas. En el flujo de caja no hay depreciación. Por lo tanto, si tú tuvieras una depreciación en un estado financiero y te preguntan, ¿eso es EGP o es flujo de caja? Tú ya sabes que eso es EGP, pues porque el flujo de caja no tiene depreciación, ¿no? Otro aspecto, en el EGP se habla al final de utilidad o pérdida. Si ustedes tuvieran una serie de datos y te preguntan, calcule la utilidad, te están diciendo calcula EGP, ¿no? Porque la utilidad no existe en flujo de caja, ¿no? O sea, en flujo de caja no está definida la utilidad. La utilidad es una cuenta contable que está definida para el EGP. En flujo de caja tú tienes un saldo a favor o saldo en contra, pero no tienes una utilidad per se, ¿no? En cambio, por eso que si tuvieras, por ejemplo, una cantidad determinada, qué sé yo, pues, ¿no? Ingreso por ventas de 10.000, ¿no? Gastos administrativos de 2.000, depreciación de 2.000. ¿Cuál es la utilidad? Todo lo Vale. resto. Claro, se tiene 10.000 menos los gastos que eran 2, menos los gastos de depreciación que eran 4, te queda 6.000, ¿no? Utilidad 6.000. Pero ahora imagínense los mismos datos, ¿ah? Ingreso por ventas 10.000, gastos por 2.000, depreciación por 2.000. Y si te pregunta el flujo de caja, tú vas a decir ahí 8.000. No vas a restar depreciación, porque la depreciación no entra en el flujo de caja, entra solo en el EGP. Y si no te digo directamente EGP, pero te digo calcula la utilidad o pérdida, tú ya sabes que te están diciendo calcula EGP, ¿no? Porque es el único estado financiero donde se ha definido la utilidad o pérdida, ¿no? Veíamos luego también una serie de flujo de caja económico, de financiación, vimos la importancia de la interrelación entre estados financieros, vimos ratios. ¿Se acuerdan? Esto es importante, ¿no? El tema de ratios. Básicamente conocer cuáles pueden ser la liquidez, cuál es su utilidad. Aquí no vamos a calcular, tampoco se va a pedir que memoricen ratios, o sea, eso no va a venir, no se preocupen, o sea, no es un curso de memoria, ¿no? Sino básicamente de toma de decisiones o de entendimiento de conceptos. Ahí tienen ustedes las fórmulas, pero eso no es que se vaya a preguntar cómo calcular. Pero, por ejemplo, sí podemos preguntar qué significa el ROA, qué significa el ROE, ¿no? Eso sí, ¿no? ¿Qué es la utilidad por acción? Si tú eres accionista, ¿qué te importa más? El ROA, que es el rendimiento, no, perdón, el ROE, que es el rendimiento sobre capital, si eres el accionista. Si eres el gerente general, ¿qué te preocupa más? El ROA, porque es como tú utilizas los activos de la empresa y tú eres el amo y señor del activo. Tú eres como gerente general, tú eres el responsable de eso, ¿no? Y luego vimos lo de hoy día, que era el tema de riesgos, ¿no? A nivel de riesgos, no se olviden lo que era vulnerabilidad, lo que era amenaza, vulnerabilidad, debilidad interna, amenaza, evento externo que te hace daño, que es riesgo inherente, que es el riesgo residual. El riesgo residual es la consecuencia de que al inherente le pones el control, ¿no es cierto? No se olviden, el sistema de administración de riesgos busca gestionar riesgos, no busca reducir riesgos. No es el objetivo es gestionarlo. Lo ideal es que como consecuencia de la gestión se reduzca, pero no quiere decir que estén obligados de todas maneras a reducirlo. ¿Y por qué no están obligados? Porque ¿qué pasa si estás en el riesgo residual? Si estás en el riesgo residual ya no vas a bajar más, ya estás en la mínima expresión. Ya más que eso no vas a bajar con ese control, ¿no? Luego vimos lo que era la matriz de riesgo, que era una herramienta, algunas ventajas y los modelos, ¿no? Vimos el estándar australiano. Ah, este es el que les decía, ¿ves? Este es el mismo cuadro que está en la ISO al final, solo que está en inglés.
Y este cuadro ya lo había planteado el estándar australiano en el año 99. ISO, 19 años después, el año 2018, lo entendió como válido y lo incorporó en la normativa ISO, ¿sabe? No hay por qué inventar cosas nuevas, ¿no? Solamente hay que saber usar lo que ya existe. Vemos el tema de la matriz de riesgo, y bueno, acá hay unas ponderaciones, ¿no? Y esto es lo que era ISO. No sé si alguno tiene alguna inquietud, alguna duda hasta aquí. No, parece que no, o ya se quedaron dormidos. De repente alguno ya se fue, ¿no? Ojalá que no. Ojalá que no. Bueno, en todo caso,